Muchas gracias, ya estamos en Vida CDMX y conoceremos la segunda parte del Huerto Roma Verde. El Huerto Roma Verde es un espacio rescatado en la colonia Roma, cuyo objetivo es crear un área para que la comunidad pueda involucrarse en un lugar noble y amigable con el medio ambiente, para así lograr tener más conciencia acerca de nuestra salud, nuestra alimentación y aprender a cultivar nuestros propios alimentos. Con el paso del tiempo, el huerto se ha expandido y ha dejado de ser solo un huerto para convertirse en un nodo de sustentabilidad dentro de la ciudad, abarcando temas como movilidad, salud, economía solidaria, tecnologías renovables, cultura, entre otros. Se divide en diversas áreas, siendo la más importante el mandala, nombre que recibe porque el huerto se diseñó con la forma de un mandala, donde encontramos una torre de captación de agua pluvial y las camas en forma concéntrica donde se lleva a cabo la producción de la hortaliza. Cuentan con un área de baños que son secos. Se trata de una ecotencia, es decir, innovaciones tecnológicas diseñadas con la finalidad de preservar y restablecer el equilibrio entre la naturaleza y las necesidades humanas. Por otro lado, cuentan con compostas donde procesan toda la materia orgánica que producen y se crea tierra nueva para volverla a incluir dentro del huerto. También tienen un espacio de cocina al aire libre donde realizan diversas actividades. Cuenta con un horno de leña hecho por ellos mismos y se dan talleres de cocina. El multiforo es otra zona multiusos donde se dan talleres, ponencias, proyecciones de cine, entre otras actividades. Desarrollaron también el domo geodésico, que es una media esfera hecha con materiales orgánicos como el bambú y una técnica de baja arenque. Y finalmente cuentan con un invernadero y un animaliario que contiene al gatario, que es la casa de los gatos que aquí viven. Algunos se encuentran en adopción. Además, tienen un gallinero y un espacio para conejos. Dentro del huerto suceden muchos eventos como el cine al aire libre, el Festival del Huerto de Cine Documental, talleres para niños y para toda la familia, además de teatro infantil. También cuentan con el mercado consciente con productos orgánicos, locales y artesanales. Un factor importante para que el huerto se mantenga en pie son sus voluntarios. Así que si te interesa formar parte de esta comunidad, puedes entrar a su página web y consultar los requisitos. Este lugar es ideal para vegetarianos o para veganos, pero también para quienes no lo son y están interesados en conocer y aprender de un nuevo estilo de vida. Es el Huerto Roma Verde y forma parte de la vida de la Ciudad de México.